Hemos llegado a nuestra tercera parada. Estamos en Hada Singalía. Este lugar es conocido como el Mar de Belgrado. Si estás en Belgrado en verano, te van a decir, oye, tienes que ir a Hada Singalía, pero ¿vale la pena estar aquí? Vamos a ver qué nos ofrece esta isla península y si realmente vale la pena venir en esta época de verano. Está ubicado al suroeste de Belgrado. Nosotros llegamos acá en transporte público. El transporte es gratuito, como ustedes ya lo saben, y la entrada al lugar también lo es, así que ya va perfecto. Hay unas rocas acá muy particulares, parece un pequeño Stonehenge. Tienen esos pilares y esas rocas ahí apiladas. Muy interesante esta entrada. Y aquí la panorámica del lago, que realmente es un lago artificial que está separando esta parte de la ciudad con la península o isla que llaman los belgradenses. El nombre de este lugar se compone de dos términos celtas, que es Singa y Lía, que significa tierra rodeada de agua. Hoy al parecer hay varias competencias aquí en Hada, lo que lo hace para nosotros como turistas un poco más entretenido. Sí, la ciudad se siente pues bastante caliente por estos días, pero creo que estar en Hada sí es como buscar ese oasis dentro de la ciudad, porque el calor es bien sofocante y aquí hay una brisa muy fresquita, es agua dulce, entonces el ambiente se siente muy rico, es otro planeta, es un oasis dentro de esta ciudad. El agua es muy limpia, es realmente muy cristalina, tiene varios senderos peatonales, hay varias familias que están en sus bicicletas, en patines, con sus hijos. También somos muchos los turistas que estamos recorriendo. Hada Singalía es una isla artificial que se transformó en los años 60. Antes este lugar eran bancos de arena, pero construyeron diques, crearon este gran lago para que los habitantes de Belgrado tuvieran un espacio de recreación. Y tiene todo el sentido, porque en verano aquí el calor pega fuerte, las temperaturas pasan fácilmente de los 30 grados, así que este lugar se vuelve perfecto para escapar del calor. El agua suele estar alrededor de los 24 grados en esta temporada, así que es ideal para darse un chapuzón. Llegar es súper fácil. Desde el centro pueden tomar los autobuses 23 o 37 y bajarse en la parada Gospodarska Mejana. Desde ahí solo es caminar unos minutos y ya están aquí en el lago. Este lago tiene bastante vida. Aquí puedes encontrar carpas, bagres, lucios y varias especies más. Por eso a muchas personas les encanta venir a pescar. Pero ojo, para pescar necesitas un permiso especial. Ese permiso lo compras directamente en Hada Safari, que es la zona oficial para la pesca aquí dentro de Hada Singalía.
Claro que sí, además tiene alrededor de 300 puntos de pesca numerados y está completamente diseñado para la pesca deportiva. Los horarios cambian según la temporada. En verano se puede pescar entre 5 de la mañana y 9 de la noche, en invierno de 7 a 4 de la tarde. Y no está permitida la pesca nocturna. Y un dato interesante, aquí se promueve mucho el catch and release, o sea, atrapas el pez, lo disfrutas y lo devuelves para mantener el ecosistema. Pero Hada Sin Jalía no es solo pesca, aquí la gente hace de todo: ciclismo, kayak, paddleboard, vóley playa, tirolesa, parques de aventura, cafés, playas de piedra. De verdad que es como una mini ciudad dentro de la ciudad. Algo que nos ha encantado de este lugar es que puedes caminar kilómetros bordeando el agua y cada parte tiene una vibra distinta. Encuentras zonas tranquilas, zonas de bares, zonas deportivas. También hay espacios para bañarse que son súper seguros, con guardavidas en verano. Y aunque es artificial, de verdad se siente como una playa. Los fines de semana esto se llena de familias, grupos de amigos, ciclistas. Es como un punto de encuentro de toda la ciudad. Así que si vienen a Belgrado, no se pierdan Hada Sin Jalía, vale toda la pena del mundo. Van a pasar una tarde o un día delicioso, van a disfrutar de un buen clima, de viento, de una tarde soleada, de increíbles vistas y además restaurantes que ofrecen comida deliciosa. No se la pierdan, tienen que visitarla. ¿Recuerdan que les dijimos que algo enorme bajo el agua casi nos hace salir corriendo? Bueno, no fue literal. Sin embargo, supimos de una historia que ocurrió en el verano de 2021. Se dice que una tarde aparentemente normal en Hada Sin Jalía terminó convirtiéndose en una escena de pánico. El sol empezaba a bajar sobre la gente que recogía sus cosas y los últimos bañistas seguían en el agua aprovechando los últimos minutos de luz. Todo parecía en absoluta calma, hasta que un bañista soltó un grito despavorido y salió corriendo del agua. En cuestión de segundos, el grito se contagió y la calma de la tarde se rompió en puro pánico. En el agua, justo donde segundos antes había gente nadando, se dibujaba una silueta oscura moviéndose lentamente bajo la superficie. En ese momento nació lo que muchos empezarían a llamar el monstruo de Hada Sin Jalía. Después de esa tarde algo cambió y al caer el sol muchos evitaban meterse al agua y los pocos que se atrevían juraban que siempre a la misma hora la misma silueta oscura volvía a aparecer en el mismo lugar. Después de un tiempo, una mañana, los primeros que caminaron junto a Hada Sin Jalía se quedaron paralizados. En la superficie, justo en la misma zona, flotaba ahora un cuerpo enorme, completamente inmóvil. Cuando por fin ese cuerpo salió a flote en el mismo sector, la historia dejó de ser solo un susto de bañistas y se convirtió en noticia. Algunos titulares hablaban del tiburón de Belgrado, pero muy rápido los medios locales aclararon que no se trataba de ningún monstruo ni de ningún tiburón, sino de uno de esos peces gigantes de agua dulce que habitan la zona y que al morir suben a la superficie. Al final, todo aquello no fue más que peces descomunales saliendo a flote y el resto lo puso el miedo y la imaginación. Después de haber experimentado las frías aguas de Hada Sin Jalía, Lili decidió salir a tomar el sol con nosotros. En una sola tarde hemos transitado de la fe inquebrantable de San Saba, el genio moderno de Tesla y la naturaleza mágica de Hada. Así que si tú creías que Belgrado era una ciudad más en el mapa, hoy hemos demostrado y hemos comprobado de que no es así y que tiene muchísimo para ofrecer. Es una hermosa ciudad con muchos rincones y lugares que nos llevan todo el tiempo a querer seguir descubriéndola. Si este contenido te gustó,
compártelo con aquellas personas que quieran conocer otros lugares del mundo, suscríbete, dale like y quédate, te contamos cómo que esto Apenas comienza. es este.